Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la elección de la escuela sabática de la clase de juveniles. En este trimestre estamos repasando la lección que se titula En los pasos de Jesús. La novena lección se titula Como criaturas y el texto clave se encuentra en Marcos capítulo 10 versículos 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En la época de Jesús era una costumbre llevar a los niños para que un rabino les impusiera las manos y los bendijera. Sin embargo, los discípulos pensaban que este acto no era más que una pérdida de tiempo para Jesús y que no se trataba de un comportamiento adecuado para el Mesías. Sin embargo, Jesús demostró a los discípulos que estaban equivocados. El Salvador pasó momentos agradables con las criaturas y sus padres, revelándoles verdades eternas que todavía hoy se aplican a quienes deseen seguirlo. En los tiempos de Jesús, los pequeños formaban parte de un grupo despreciado. Las personas debieron haberse sorprendido con la declaración de que deberían volverse como niños si querían entrar en el reino de Dios. Intenta imaginar qué habrán pensado esos niños cuando oyeron esas palabras de Jesús. Mientras repasas la historia de esta semana, que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16, Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15, y Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 17. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. Al comparar las tres perspectivas del mismo acontecimiento, ¿en qué aspectos son diferentes o semejantes estas historias? ¿Por qué las familias estaban llevando a sus niños ante Jesús? Marcos indica que Jesús se sintió indignado cuando los discípulos lo reprendieron. ¿Qué demuestra esto acerca de la postura de Jesús? ¿Cómo recibe un pequeño el reino de los cielos en contraste con alguien mayor? ¿Cuáles son algunos de los atributos de los niños y su relación con la fe que a los adultos les cuesta entender? ¿Por qué te parece que esta historia está en la Biblia y cuál es el mensaje para vos? Los discípulos no actuaron con mala intención, pensaban que estaban ayudando a que el tiempo del Maestro fuera bien aprovechado. Ellos estaban concentrados en la predicación del Evangelio a los adultos y pensaron que sería un desperdicio detenerse para atender a las criaturas. Jesús vio que algunos de los niños que eran puestos en contacto con él llegarían a ser mártires por su causa. Estos niños lo escucharían y aceptarían como su Redentor con mayor facilidad que muchos de los adultos. Él, la majestad del cielo, contestó sus preguntas y simplificó sus importantes lecciones para adaptarlas a su entendimiento infantil. El Libertador, página 260. Jesús era un maestro por excelencia, conocía el potencial de las personas e intentaba extraer lo mejor de ellas. Con los niños fue igual. Jesús habló el lenguaje simple que los niños entendían, despertando en ellos el amor por Dios y por el prójimo, enseñándoles a tener su propia experiencia como seguidores de Cristo. Las cosas buenas que aprenden los pequeños desde muy temprana edad los acompañarán durante toda la vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Repasemos algunas curiosidades de esta semana. Era una costumbre formal de los hebreos, especialmente cuando los niños tenían 1 año, llevar a sus hijos para que fueran bendecidos por un rabino. Las palabras de Jesús animaron a las madres a fin de que llevaran a sus hijos para que los bendijera y salían de la presencia de él motivadas con una renovada alegría. Elena de White se refiere a las criaturas como los miembros más jóvenes de la familia del Señor y compara el hogar cristiano con una escuela, en la cual los padres son los maestros asistentes y Jesús el maestro titular. El amor de la madre es tan importante que se lo compara con el amor de Cristo. Los niños que confían en sus madres y las obedecen están aprendiendo a confiar en el Salvador y a obedecerlo. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo capítulo 10, versículo 42. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Estos textos destacan el valor de los niños y de los jóvenes. Existen características en común en las personas que se acercaron a Cristo, como son simplicidad, humildad y sentido de dependencia de su gracia. Tuvieron menos dificultad en entender las lecciones que Jesús deseaba enseñarles. Considera cómo algunas personas, como Nicodemo y el joven rico, se sintieron confusas por la naturaleza del reino de Cristo, mientras que un niño parecía entenderlo perfectamente. ¿Cuán diferente sería tu vida si comenzaras cada día creyendo y recibiendo a Cristo como un niño? A Jesús le gustaba tener a los niños cerca porque su sinceridad y espontaneidad le hacía bien. Es fácil apreciar a los niños que se comportan bien, que son obedientes, bondadosos y gentiles, pero ¿qué decir de aquellos que son difíciles de tratar? Elena de White habla acerca de este tema. Su corazón, el de Jesús, se siente atraído no solo hacia los niños que mejor se comportan, sino también hacia quienes han heredado rasgos de carácter criticables. Muchos padres no tienen ternura y sabiduría para tratar con los que yerran, a quienes hicieron lo que son, pero Jesús considera a esos niños con compasión. El Libertador, página 261. ¿Qué podemos aprender con los niños y qué podemos enseñarles a ellos para que se desarrollen con los mismos rasgos del carácter del Padre Celestial? Jesús también aprovechó esta ocasión para enseñar a los discípulos una lección muy importante acerca de la humanidad y la dependencia, utilizando como ilustración el comportamiento infantil. La reacción de Jesús también nos enseña una gran verdad: no ignorar y menospreciar el calor de los niños. No les impidas o estorbes para que tengan una interrelación con Cristo. De ninguna manera los desanimes o los distraigas. Lo mejor que podemos lograr es hacer el camino hacia Cristo accesible a todas las personas, incluso a los niños, y nunca bloqueárselos. Si tomamos en serio este mensaje, los niños de hoy en día se convertirán en discípulos de Cristo hoy y mañana, de maneras tales que jamás podríamos imaginarnos. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias, Señor, por mostrarnos estas verdades que queremos llevar a la práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mostrarle a las generaciones venideras tal cual eres, para que los niños se sientan atraídos hacia ti, para que ellos también puedan crecer conociendo tu amor y que eso los pueda conducir y acompañar a lo largo de toda su vida. Utilízanos como herramientas para llevar tu mensaje a todas aquellas personas que aún no te conozcan. Ayúdanos a ser como niños para tener una completa confianza y dependencia de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas los capítulos 55 y 56 del libro El Libertador. Nos vemos la próxima semana.